¿De acuerdo? La otra cuestión que les quería comentar es que, como yo soy de la tercera edad, el miércoles a las 9 de la mañana van a vacunar. Entonces, como comprenderán, es en el Estadio Azteca, en el Estadio Olímpico, que está allá en Seúl. Entonces, pues ni con chochos ni volando llegaré a la clase, porque además no sé qué tan expedito voy a hacer el proceso. Entonces, la clase del miércoles se suspende, simplemente hoy les voy a dar un poco lo que esperaría yo de la práctica de secado, con la intención no de decir que la hagan tal cual se los diga, sino para que tengan información al respecto. Y muy probablemente a más tardar mañana les mando a cada uno de los equipos los datos correspondientes a la práctica de secado. ¿Ok? Ese sería, digamos, el anuncio. Entonces, el miércoles formalmente no habrá clases, pero yo les mando la información entre hoy en la tarde y mañana para que empiecen a trabajar la práctica. En lo que yo les califico la primera y, y a finales de la semana les estarán llegando los comentarios de la primera práctica, la de humidificación. ¿Sí? ¿Está bien? Esa sería la situación. Entonces, ahora que sí que es motivo de fuerza mayor, porque sí, la cosa está tan dura que mejor no es la segunda sesión la que me van a dar, entonces si ya empecé con la primera, pues ya para redondear, ¿no? Lo que se supone que sería la protección contra este bicho que nos trae de cabeza a todos. Bueno, voy a comentar la parte del secado. Y vamos a ver. Como les comentaba, o sea, la práctica que sigue es secado. ¿Sí? Entonces, este tema lo veo yo con buen contenido, según yo, en el curso de proceso de separación 2. Tengo entendido que no todos los profesores que dan este proceso de separación 2 lo tocan el tema o no lo tocan suficiente. En algunos de los casos le da prioridad a destilación y bueno, eso les come el tiempo con relación al trimestre. Pero en fin, les voy a dar una panorámica que ya les empecé a dar la vez pasada, pero lo redondeo. Esto que están viendo aquí de los tres círculos, uno totalmente sin nada, luego un intermedio que tiene ahí algunas, vamos a decir, pues no sé cómo llamarlo, esto pretende representar el exceso de agua. O sea, aquí tenemos el sólido húmedo, súper húmedo, y esta aureola que está rodeando al círculo representaría el exceso de agua que contiene ese sólido. Esto significa que el aire que está fluyendo cede calor al sistema, a la interfase, y de la interfase hay un proceso de evaporación del agua. ¿Sí? O sea, casi es una relación directa de la cantidad de calor que el aire le cede al sistema que está secando, corresponde a la cantidad de agua que se está evaporando. Y esto se mantiene constante durante todo el tiempo que esta zona que está aquí rodeando al círculo se mantiene ahí vamos a decir, constante, y genera lo que se conoce como el periodo de velocidad de secado constante. Cuando empiezan a aparecer estas partes que le quitan la continuidad a la parte que está rodeando al sólido, a la esfera, significaría que tienen ahí zonas, vamos a decir, de que empieza a aparecer el sólido seco en estas zonas, ¿no? Pero el agua sigue fluyendo de la parte interna hacia el exterior.
y esto podía representar un primer periodo secado decreciente. Y después, ya que termina de desaparecer todo lo que está aquí representando el exceso de agua, que sería el círculo aquí sin nada de que lo rodeara, significaría que el sólido está expuesto a la corriente de aire caliente y parte de la cantidad de calor que se está cediendo al sistema ya no nada más se evapora, porque sigue habiendo emigración de agua de la parte interna hacia la parte, hacia la superficie, sino que además sirve para calentar el sólido. Si ustedes recuerdan su teoría de bulbo seco y bulbo húmedo, la temperatura de bulbo húmedo es menor en términos generales que la temperatura de bulbo seco, por el efecto de enfriamiento que genera la evaporación. Es exactamente el mismo criterio. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos partes que están aquí, el círculo solo y el círculo con ciertos pedazos ahí de, vamos a llamar, de humedad, corresponderían al periodo secado decreciente. Y la parte de arriba, lo que está aquí completamente húmeda, correspondería al periodo secado constante. Es lo que yo llamo, y así lo he bautizado como la teoría del huevo estrellado, ¿no? O sea, esto parece un huevo estrellado, lo que está dentro de la yema y lo que está fuera de la clara, ¿no? En fin, eso se traduce en este tipo de curvas que son las que ustedes van a obtener. Les había platicado en la primera o segunda sesión, no me recuerdo exactamente, que yo les voy a dar una tabla en la que voy a poner los tiempos que transcurren durante el experimento, ¿sí? Y cómo va variando el peso de esa muestra húmeda dentro del secador. El secador, ahorita lo vamos a ver, es el secador ese que parece ¿cómo se llama? Un instrumento deportivo que le llaman el caballo, ¿no? ¿Se acuerdan? Pues que cuando en las Olimpiadas, pues ese es el secador. Ya lo describimos también en su momento. Entonces, tienen el sólido en las charolas, monitorean con la balanza cómo va perdiendo peso ese sólido conforme se va secando, porque va evaporando agua, y diríamos que a través de un tiempo suficientemente largo se alcanza un peso final que se conoce como peso de equilibrio. Este peso de equilibrio, con asterisco, no significa que el sólido esté 100% seco. Este experimento ustedes lo llevan a cabo a 60 grados centígrados o 50 grados o 65 grados, lo que sea, y el sólido va a alcanzar a esas condiciones de operación, de flujo de aire, de temperatura, etcétera, va a alcanzar un peso constante. Y ese peso constante va a estar reflejado en esta parte asintótica de la curva. ¿Sí? La parte que está aquí, que tiende ya a hacerse asintótica y ya no está variando más, y eso significaría que estamos alcanzando las condiciones de equilibrio. Ahora, si yo saco ese sólido de la estufa, del secador, y lo meto a una estufa a 100 grados centígrados, etcétera, o sea, condiciones más drásticas, voy a observar que el sólido sigue bajando de peso hasta alcanzar un peso final, ¿sí? Y ese es el peso que yo consideraría sería la masa seca que contiene el sólido. O sea, partamos de la base de que este sólido que está aquí contiene una masa seca más el agua. Entonces, lo que yo hago durante el secado es quitarle la mayor cantidad posible de esa agua que contiene el sólido. Tanto en la parte externa, que está aquí representada por este modelo, más el agua que está dentro de la parte sólida. ¿Ok? Entonces, esa sería la situación. Entonces, un dato que yo estoy dándoles en el experimento, que está supuestamente, que van ustedes a analizar, iba a decir supuestamente que ustedes hicieron, pero vaya, no lo hicieron, pues, pero se los estoy dando como tal. Les estoy proporcionando la masa seca de la muestra que están ustedes en principio ahí tratando, analizando, para que puedan hacer sus relaciones como las que están aquí.
Esta X mayúscula, cuando estoy en la M, que es el peso al tiempo T, menos esa masa seca que yo obtuve en una estufa, que corresponde a esa muestra, ¿sí? Y la divido entre esa misma masa seca, me da lo que se llama el contenido de humedad en base seca. Ese contenido de humedad en base seca es el equivalente al análisis que ustedes hacen en otros procesos de separación, por ejemplo en absorción, donde hablan de un contenido en base libre de soluto. ¿Sí me explico? Y ahí esas no son fracciones, sino que son relaciones, vamos a llamarle así. Pues el peso, la masa al tiempo T entre la masa seca corresponde a la cantidad de agua que tiene ese sólido en ese tiempo. Si lo divido entre la masa seca, pues me va a dar a mí esa relación de esta cantidad de agua con respecto a la masa seca. La X minúscula me representa la base húmeda, es decir, vean cómo se cambia la fórmula y tienen el peso de la muestra húmeda menos la masa seca, pero ahora la dividimos entre la masa húmeda. Y esto sí es fracción, porque esta masa húmeda es total. Entonces estoy hablando de la misma cantidad de agua que yo calculé aquí en la fórmula anterior, pero la divido entre la masa total, que es la masa del sólido seco más el agua. Y eso me da, esto sí es una fracción. Y la manera de relacionarlas es esta que está aquí. La X minúscula va a ser igual a la X mayúscula entre 1 más X mayúscula. Si yo despejo la X mayúscula, ya me dio flojera ponerla, porque se me olvidó, me quedaría la X minúscula entre 1 menos la X minúscula. Y esa es la otra ecuación con la que yo redondeo esta relación de la base seca y la base húmeda. Entonces, una vez que tienen esta columna que está aquí, ¿sí? La traducen en una gráfica. El hacer la gráfica, ¿qué buscamos? Lo que buscamos es observar digamos, el tipo de curva que nos da. Puede tener el sólido un comportamiento de un periodo secado decreciente todo el tiempo. Eso significaría que tendrían desde un principio una relación cubiada, como curva, no habría relación lineal. ¿Sí me explico? Es una cosa de este tipo. Y eso significaría que no hay periodo de secado constante. O sea, la información que les da la gráfica es importante, porque dependiendo de las condiciones que se estén planteando, pueden ustedes aplicar el análisis correspondiente. Entonces, una gráfica que les presenta esta curva, esta forma de la curva, una zona lineal, que es esta que está aquí, y luego después, a partir de este punto que se conoce como el punto crítico, empieza a haber una curva, ¿sí? Lo que tenemos aquí en esta zona, desde aquí X0 hasta XC, lo que tenemos es lo que llamamos el periodo de secado constante, que corresponde a justamente al estar secando en esta zona, esta parte, ¿sí? Ahora, esta parte de la curva que está aquí pudiera presentar varios periodos de secado decreciente y eso estaría asociándonos con esto. Entonces, resulta que estas curvas son una radiografía digamos, del comportamiento del sólido que se está secando y que da mucha información porque yo puedo establecer una política con un control para operar el secador. O sea, cuando yo tengo periodo de secado constante en el que exclusivamente estoy evaporando agua, no afecto al sólido, puedo tener un nivel de temperatura, vamos a decir, relativamente alto. Pero en la medida en que empiezan a aparecer estos huecos secos que están aquí, ¿verdad? En ese momento yo ya puedo tener afectaciones a la calidad del producto, sobre todo si es un producto orgánico. Entonces yo puedo establecer
que cuando llegue a este nivel baje la temperatura para poder hacer un secado más gentil, llamémosle así, y poder proveer y poder, ¿cómo se llama? Proteger al sólido. Entonces, ese tipo de cuestiones, entre otras cosas, son la información que ustedes van a poder generar a partir de una gráfica de este tipo. Entonces, tienen estos datos, con la masa seca calculan esta y luego lo grafican, y esto ya les va a dar a ustedes la pauta para ver cómo van a diseñar su práctica en términos de qué información le van a sacar a esta gráfica para que ustedes reporten. Una gráfica que es derivada de esto de acá es esta que está acá, donde estamos relacionando el flux en función de la misma X. ¿Sí? O sea, esto puede generar aquí que pudieran tener otra columna con el flux. Y esta columna, el flux, ¿cómo lo definimos? Pues lo vamos a definir en términos de la masa seca. Esta nomenclatura corresponde a la del Treiber por si quieren tener más seguridad ¿cómo se llama? En la nomenclatura. El flux que está definido tal cual, las libras de agua por, ¿dónde anda? Aquí, kilogramos de agua por hora metro cuadrado. Este flux lo calculamos por la masa seca que tenemos en la muestra que estamos secando, el área efectiva para la transferencia de masa, y esta dx en dt que viene justamente de calcular esta pendiente. Esta pendiente que es constante entre este punto inicial y el punto crítico, lo usan ustedes para que les dé, para que puedan calcular el flux. Esto traducido a la gráfica va a darles esta línea horizontal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, la dx en dt aquí es constante. Bueno, aquí puede haber una serie de casos donde pudieran tener una primera relación lineal, luego tener otra relación lineal y así sucesivamente hasta llegar acá. O podrían tener, ponerlo con otra, podrían tener desde un principio, no, mejor déjenme cambiar podrían tener desde un principio una curva. Esto puede ser también una curva. ¿De acuerdo? Y entonces ya aquí lo que tendría que estar dividiendo, seccionando la curva para poder ir calculando los tiempos que están pasando desde este punto a este punto, por ejemplo, por poner un ejemplo, aquí otro punto, etcétera, ¿no? La ventaja que tiene esto es que todos los tiempos que ustedes calculen en los que dividan la parte de la curva, o esta relación lineal, los tiempos que ustedes calculan o definen se suman. Es decir, vamos a suponer que ustedes con este periodo de secado constante obtuvieron un valor de un tiempo, ¿sí? Y este tiempo corresponde a XC, que es el tiempo crítico. Ese lo suman con los tiempos que ustedes a lo mejor suman a este tiempo y luego suman este otro tiempo, en fin. Esa es la manera como se procede. ¿Está claro? Esa sería, digamos, la situación que estaríamos analizando. Y bueno, exclusivo del periodo secado constante, donde exclusivamente tenemos un efecto convectivo, lo que podemos calcular son los coeficientes de transferencia de masa o transferencia de masa o transferencia de calor. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que no hay radiación ni conducción, simplemente es el efecto convectivo, tal como lo estoy representando acá en este sistema. O sea, el calor que viene, que está asociado con el aire que está entrando, que está poniéndose en contacto con ese sólido, y el flux. Aquí no hay nada, no hay barrera que impida que el agua que se está evaporando caiga otra vez en la corriente de aire y el aire tiene la doble función, por un lado de transportar calor y por otro lado transportar el agua que se está evaporando fuera del secador. Entonces, con esas condiciones, podemos decir que el flux de calor
¿sí? Watts, metro cuadrado, grado, o joule segundo. Acuérdense que un watt es un joule segundo. Podemos calcular H. Conociendo el área de transferencia, podemos, y la diferencia de temperaturas. Ahora, aquí la temperatura en el secador, esta sería la temperatura del secador, y esta TW correspondería justamente a la temperatura que tenemos en la interfase, que muy frecuentemente, si no es que siempre, se considera la temperatura de bulbo húmedo que ustedes estén midiendo del aire. Es la temperatura del aire saturado que está rodeando la partícula. Entonces, la temperatura del secador, de la corriente que viene por acá, y la temperatura de la interfase, que es la temperatura de bulbo húmedo, datos que les voy a dar en la práctica, pueden ustedes calcular el flujo de calor. Y entonces, y si conocen el flujo de calor y conocen estas diferentes temperaturas, pudieran calcular el coeficiente de transferencia de calor. O sea, eso ya va a depender de cuál es la orientación que le den. El flujo de masa estaría asociado con el coeficiente de transferencia de masa, y esta diferencia de humedades, esta YW, correspondería a la humedad que tendríamos correspondiente al bulbo húmedo en la interfase, acá, que es la parte más saturada de aire, y la otra es la humedad que tenemos acá en el sistema, un poco alejado de la interfase. Entonces, conociendo eso también, conociendo el flujo, pues, se podría calcular el coeficiente de transferencia de masa, que está definido de esta forma. Y la forma como relacionamos ambos fluxos están Q entre el área, perdón, aquí dónde anda, aquí está. El flux lo manejamos como el flujo de masa por el lambda. El lambda es el calor latente de vaporización a la temperatura de bulbo húmedo. Y eso se ve en tablas de vapor. ¿Sí? Esta es la forma como relacionamos esto por las unidades. Q entre el área, pues el flujo o el flux. Aquí era para poner flux. Entonces esto de aquí es igual al flujo de masa por el lambda. Y esta es la forma como relacionamos ¿cómo se llama? Los fluxes. O ya una vez manejado así, conociendo el flujo de calor, podemos plantearnos esta ecuación que está aquí, que es la que genera la relación entre las diferentes temperaturas y las diferencias de humedad. Esa sería, digamos, la situación. Otro camino que se podría hacer es, a partir de la misma definición del flux, ustedes pueden integrar esta expresión. Y el tiempo total va a estar dado por esta ecuación que está aquí. Nada más que, ojo, si el contenido de humedad X1 y X2 está por encima en esta zona, arriba de XC, que es lo que está indicando el sistema, aquí, o sea, X1 y X2 son mayores a XC, entonces este valor de NA se vuelve constante, y ustedes pueden calcular el tiempo que tarda el sólido en secarse de un contenido de humedad inicial, vamos a decir, al contenido de humedad crítico. Podría ser, ¿sí? Conociendo esto, podrían calcular el tiempo correspondiente. O de las tablas que ustedes tienen, la gráfica que está aquí, ustedes lo que pueden hacer es, con un Excel, pueden hacer la gráfica, de la tabla. A lo mejor al principio hacen una relación lineal, le ponen a todos los datos que están aquí en la tabla, y luego empiezan a jugar con las jugares, términos figurativo, van barriendo las celdas, tiempo y humedad, y contenido de humedad, van subiendo, y van a ver que la recta esta, que al principio le da una correlación infame, o sea, porque tiene una desviación enorme, se va a ir enderezando, hasta que de alguna manera le dé una correlación lo más próxima a 1. Esa es la forma como se puede determinar
aprovechando la herramienta del Excel, el punto crítico, que es bien importante para que puedan ustedes definir el análisis de la curva y proponer que en esta zona ustedes tienen periodo secado constante y acá en esta otra zona pueden tener una condición como esta, que ahorita vamos a ver las ecuaciones. Entonces, esa es la forma como se puede estar procediendo a analizar todo el sistema de secado. En la forma, la parte figurativa, el equivalente a lo que les estoy presentando es esto, ¿no? O sea, tienen aquí, hagan de cuenta que esto, el periodo de secado constante es como si tuvieran un charco de agua, tuvieran aquí un ventilador que estuviera mandando aire en esta dirección, ¿verdad? Y el aire, pues, caliente a una temperatura y un contenido de humedad determinados, manda calor al charco de agua y aquí es al revés. La Na debe salir. ¿Ok? Entonces aquí se evapora. Y el aire sale, o sea, si ustedes recuerdan el secador del experimental, tiene dos puntos de toma de bulbo seco y húmedo, antes y después de la zona. Entonces, eso es lo que estaría representado aquí. Pueden calcular a partir de correlaciones los coeficientes de transferencia de masa y de calor. ¿Sí? Entonces, aquí tendrían que ustedes considerar para flujo paralelo, tendrían ustedes esto de aquí, que es el Nusselt, igual a 0.664 Reynolds, Brand, etcétera, y a su vez el Nusselt, aquí viene el coeficiente de transferencia de calor asociado con el coeficiente de transferencia de masa. Para estos rangos de temperatura, flujo, etcétera, o flux, etcétera, pueden calcular directamente el coeficiente de transferencia de calor con esta ecuación. Para flujo perpendicular, sería esta otra correlación, etcétera. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen toda la información, remítanse al libro de Treival o a cualquier libro de operaciones, el Jim Koplis, el mismo Perry, para que puedan ustedes, a partir de las ecuaciones correspondientes, calcular sus, ¿cómo se llama? Sus coeficientes, y a partir de eso, pues saber qué objetivo, esto ya es parte de lo que ustedes tienen que definir para el análisis del sistema que van a tratar. ¿Ok? Bueno, el periodo de secado decreciente pasa por, una manera es hacer una integración gráfica. Es decir, ustedes van, ¿cómo se llama? Van asociando el flux y este flux lo van calculando a partir de la curva. ¿Se acuérdense que la curva, pues van sacando aquí, van sacando pendientes y van asociando, ya sea para contenidos de humedad determinados, las pendientes correspondientes. Si ustedes recuerdan, para que vean que hay cierta analogía con el método diferencial, cuando hacen el análisis de la cinética de secado, de una reacción química, al graficar la concentración en función del tiempo, les da una curva parecida a esta. No necesariamente tienen relaciones lineales, siempre tienen una curva. Pero el método diferencial que les dice a determinados contenidos de concentración, o sea, de concentración en el tiempo t, van a calcular la pendiente en el punto correspondiente. La tangente corresponde a esa curva. Y esa tangente, pues no es otra cosa más que la R. Y esa es la forma que a partir de una gráfica de concentración en función del tiempo, pueden ustedes conocer las R's correspondientes sin necesariamente tener el modelo cinético previamente, como sería el caso del método integral. El método integral, en los reactores, necesitan ustedes proponer un modelo, integrarlo, y a la forma integrada, le sustituyen los datos experimentales y de ahí sacan conclusiones respecto al orden de reacción que están proponiendo, etcétera, ¿no? El método diferencial en ese sentido, pues es un poquito más amplio en su aplicación porque permite conocer la R sin necesariamente conocer la cinética. Bueno, son muy análogos estos análisis que están planteados. Una vez que tienen el flux,
pueden ustedes hacer una gráfica como se hace para calcular el número de unidades de transferencia en una torre de enfriamiento, que es lo que acaban de hacer, ¿verdad? Pueden hacer exactamente el mismo camino, aplicar un Simpson y calcular el área bajo la curva, y eso les permite evaluar la integral y conociendo la masa y el área, pueden conocer el tiempo de secado en el periodo de secado decreciente. Otra opción sería proponer una relación lineal en esa zona del periodo de secado decreciente que pase por el origen o una relación lineal como esta. Esta de aquí es la que está representada en estas gráficas que vimos que estamos haciendo aquí. Esta aquí, si se fijan, no parte del origen. La primera sería ir de aquí, del punto crítico al origen. Sería otra recta. Esa es digamos, la forma de proceder, y a partir de esto, pues tenemos estas situaciones para calcular los fluxos. Y esto permite evaluar los tiempos de secado asociados en esta zona, entre el punto crítico y cualquier par de puntos. Vamos a suponer que no les interesa esta parte, les interesa este punto y este otro punto, y una vez que tienen esta gráfica, pues ya vimos cómo se calcula el flux en términos del contenido de humedad. Entonces, si proponen una recta, entonces pueden ubicarse en dos puntos en el periodo secado creciente y hacer el análisis que les permita calcular el tiempo, ¿sí? En el caso en que parte del origen, esto sería la otra ecuación correspondiente. Entonces, es parte del análisis que ustedes podrían hacer en la práctica que van a reportar. Otro enfoque sería definir en el periodo secado decreciente una ley, la segunda ley de Fick, que es esta que está aquí, para determinar, para el caso de placas o parte del cilindro de la esfera, para determinar el tiempo de secado. Lo que pasa es que aquí tendrían que calcular o ajustar sus cálculos a este coeficiente de difusión dentro de la partícula, y es un parámetro de ajuste. ¿Sí? Y eso les permite llegar, por ejemplo, en el caso específico de una esfera, les permite llegar a una fórmula como esta, donde el parámetro D es el que ustedes deben de proponer para hacer todo el análisis correspondiente. El R lo conocen, es el tamaño del radio de la esfera. N es el número de términos que están involucrados. Y a partir de eso, conociendo la difusividad, proponiendo un valor de difusividad, esto lo pueden también trabajar con la tabla. X sería el contenido de humedad al tiempo T, menos el contenido de humedad en equilibrio, entre el contenido de humedad al tiempo inicial, entre el contenido de humedad de equilibrio. Esta fórmula, esta relación la pueden ustedes también, ¿cómo se llama? Establecer. Y entonces juegan con el valor del coeficiente de difusión hasta que coincida la curva que está proponiendo este modelo con la curva experimental. Esto, visto a la luz de los perfiles de concentración de humedad en el sólido, se puede tener esto, ¿no? Que está aquí. O sea, esto sería... la horizontal sería que tuvieran la misma humedad en toda la parte radial, y conforme transcurre el tiempo se va generando un perfil correspondiente hasta que termina secándose. Déjenme ver si aquí tengo. No, aquí no tengo, no. Eso es otra cosa. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda, algún comentario. Por mi parte no, doctor. Por lo demás, alguna persona que tenga alguna duda, algún comentario que les haya quedado ahí o que haya ido demasiado rápido, no sé. Entonces, pues la idea, recapitulando, yo creo que la base
si ustedes se fijan por la explicación que estoy dando, yo creo que muchos de ustedes llevan ya el curso y de alguna manera ya vieron la parte de teoría, por lo menos lo que es garantía es que los que lo llevaron conmigo, seguramente esto ya lo estoy repitiendo, estoy siendo repetitivo, los que no lo llevaron conmigo no sé qué tanto lo vieron, esta parte del proceso de separación 2. Esta parte que está aquí, la curva esta es la que les permite, junto con esta otra, establecer la política con la que ustedes van a hacer su análisis. Acaba pronto. ¿Sí? Entonces pueden concentrarse exclusivamente en el periodo secado constante, pueden concentrarse en las dos partes, secado constante y secado decreciente. También puede darse el caso de que tuvieran ustedes un comportamiento de periodo secado constante todo desde el inicio, ¿eh? O sea, que tuvieran esto aquí y fuera una cosa aquí hasta acá, por decir algo. Nunca va a llegar hasta acá directamente, sino que va al final sí se va a curvear este asunto. Pero pueden tener prácticamente toda la zona de secado constante. Por eso es bien importante que ustedes conozcan los rangos de humedad en los que se van a mover. O sea, primero conocer el contenido de humedad inicial y hasta dónde quieren calcular el sistema. O se concentran en esto y un enfoque también podría ser orientarse a calcular los fluxos y a partir de eso calcular los coeficientes de transferencia de masa y calor. Tienen correlaciones para eso, entonces pueden ustedes también corroborar eso. ¿Está claro? Sí, doctor. No se me ocurren más cosas, creo que con esto es suficiente. Entonces vamos a ver la parte relacionada con la práctica. La parte que tengo ya tengo los 4 equipos, lo voy a revisar. Una cosa que se me había olvidado, el equipo 3 sí me lo mandó. El equipo, los otros dos, el 1, 2 y 4, no, el 4 también me lo. El 1 y el 2 me mandaron en PDF. Si me pudieran mandar el archivo en Word, para que me faciliten a mí ponerles anotaciones o les cambie ahí a veces es cuestión de algún error de comas o cosas por el estilo. Es más fácil trabajar el Word. Al final, al reporte siguiente, como ya no le vamos a hacer nada, ese sí me lo mandan en PDF. Pero en el primer borrador, mándenmelo en Word, por favor. Entonces, el grupo 1 y 2, si me hacen el favor de mandármelo, estos mismos archivos, pero en Word. Sí, a la brevedad. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profesor. Por favor. Ya vieron a qué se debe. Y la práctica, vuelvo a mandar lo mismo en términos de el enfriamiento. Espérenme. ¿Dónde anda el secado? ¿No la marqué? A ver qué puse aquí. Estas son las gráficas. No la tengo. No, esta es otra cosa. Perdón. Aquí está. La práctica de secado. La práctica, la introducción es la misma, en términos que en el caso anterior, más o menos los mismos temas, es una introducción, el proceso. Si van a hablar de un sólido, un producto determinado, pueden así comentar algo respecto al producto, pero no un rollote, nada más una cosa muy puntual, nada más para darle, para redondear la idea.
Los balances de materia y energía, pues son los fluxos estos que estamos platicando, el objetivo, qué es lo que van a hacer, cómo van a orientar la práctica, la descripción del equipo que se los estoy dando, dado que no, pues físicamente no lo están manejando. Esto es el secador, ya lo habíamos platicado. ¿Se acuerdan el ejemplo del charco que tienen antes y después del charco? Aquí viene la corriente de aire con una temperatura, con un flujo, con un contenido de humedad del medio ambiente. Se pone en contacto con la charola donde está contenido el sólido que te está sacando. Y aquí en principio debemos de medir temperatura de bulbo seco y húmedo. Este punto 6 y punto 10 va acompañado por el instrumento, el psicrómetro, ¿no? Es el punto 5, que literalmente se encaja aquí hasta que se alcance un tiempo suficiente para que los termómetros se mantengan constantes y luego se vuelven a poner acá y se hace lo mismo. Entonces, a partir de eso ya pueden hacer un balance. Ahora, no les extrañe que no haya mucha diferencia entre los contenidos de humedad antes y después. ¿Y esto por qué? Porque como estamos evaporando cantidades relativamente pequeñas comparadas con la cantidad de aire que está fluyendo, es difícil que se pueda detectar una diferencia de humedades entre el aire que entra y sale del sistema. Mismo así, pues hay que checarlo, ¿no? El anemómetro que está aquí de veleta les permite conocer la velocidad superficial del aire, un dato que les doy también experimentalmente, porque eso no lo pueden ustedes capturar. Y pues la temperatura a la que trabaja el sistema, ¿no? Entonces aquí tienen estos dos controles, uno es para el flujo de aire y el otro es para la temperatura. Entonces aquí hay una pequeña descripción del equipo y lo otro que está relacionado con la forma de operarlo, para que tengan idea de cómo se opera. Se lo pueden. La idea no es que lo transcriban tal cual, sino más bien lo que me esperaría es que me dieran ustedes, pues a partir de esto sacar ustedes de su ronco pecho, como se dice, ¿cómo se llama? Coloquialmente, en sus palabras, pues, describir la operación del cerebro. O sea, léanlo y ya una vez que se imaginen cómo opera, pues lo pongan ustedes en escrito. No necesariamente me repitan esto, pues. Esa es la idea. Y los datos que les voy a mandar son los siguientes. Yo ya los tengo aquí puestos en Excel. Ya los tengo por equipos. Nada más lo único que tengo que hacer son los archivos correspondientes. O se los mando como tal y ustedes ya saben a qué equipo les corresponde. Y se trata de 2 condiciones de operación para secar jícama y 2 condiciones de operación para secar cáscara de naranja. Es decir, esos son los datos experimentales que estoy proponiendo. Pues aquí tienen jícama, el equipo 1 va a ser jícama, el equipo 2 da jícama, el tercero da cáscara de naranja y el cuarto también. Son diferentes, por ejemplo, el flujo de aire se mantiene más o menos constante, ¿sí? En este caso, entre un equipo y el otro hay un cambio de velocidad del aire. Y tienen diferente muestra inicial. En el otro caso tienen la misma velocidad superficial del aire, pero acá tienen una diferencia de temperaturas. Entonces, vaya, es parte del análisis que se tiene que hacer. La masa seca, las muestras son diferentes. Entonces, esta es la información que yo les voy a mandar. Se lo voy a mandar al rato, ya casi, ¿no? O sea, voy a mandar el Excel y cada equipo selecciona sus datos, básicamente. Y ya con eso trabajan, y trabajan a la luz de lo que les acabo de explicar. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, entonces, tomando en cuenta esto, pues yo ya lo dejo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Entonces, el próximo miércoles no nos vemos.
pero yo les mando la información, trabajan con ella y en el transcurso de la semana les voy a mandar ¿cómo se llama? La práctica que me mandaron, ya con las observaciones o correcciones. Y los equipos 1 y 2, por favor, háganme llegar el mismo archivo, pero no en PDF, sino en Word, para que me faciliten la vida. Y ya después que les mande los archivos con las observaciones, cuando me regresen, como ya la versión final, pues ya con las correcciones o no que hayan hecho, etcétera, pero eso sí, ya mandan el PDF. ¿De acuerdo? Sí, profesor. No, claro. Bueno, jóvenes, pues entonces estamos en contacto y la reunión nuevamente por este medio lo estaríamos teniendo el próximo, de hoy en 8, el próximo lunes. Pero pues, seguimos en contacto vía correo, lo que sea, si hay dudas respecto a la información que les mande, etcétera, cómo tratarlo, bla, 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 pues en la medida de lo posible les mando la información o les aclaro las dudas que tengan, ¿no? Que van surgiendo. ¿Estamos? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces quedamos en eso, jóvenes. Se cuidan. Gracias, igualmente cuídense mucho. Bonito día. Hasta luego, bye. Luego,